Bueno, vamos a compartir lo que corresponde a la clase de hoy. Hermenéutica 3. Vamos a hablar de un tema que es muy, muy interesante, que es el tema de los contextos. Y yo diría que es tan interesante que es probablemente Ya, vaya, vaya, vaya. con el que más complicaciones hemos tenido al momento de trabajar dentro de lo que es la interpretación, la explicación, el entendimiento de lo que es la palabra. Y por eso falla mucha gente al momento de hacer una correcta hermenéutica, una correcta interpretación, porque no conocen los contextos. Aquí vamos a comenzar a hablar de, como dice ahí, contexto, contexto, contexto. Y esto es un énfasis intencional referente a lo que significa este concepto dentro de lo que nosotros vamos a revisar. Dice que el gran desafío del estudioso de la Biblia siempre serán los contextos. El contexto es el marco en el que se interpreta un texto y por lo tanto es uno de los principios fundamentales para comprender correctamente la Biblia. O sea, se refiere a donde el texto está puesto en la Biblia y qué es lo que le rodea o qué es lo que conllevan algunos aspectos que tienen que ver con temas culturales, temas relacionados con los temas políticos de ese tiempo, temas religiosos, y que muchas veces nosotros no entendemos, no logramos comprender porque es propio de otro tiempo. Dice Craig Skinner, un especialista en Biblia, que si ignoramos el contexto, casi siempre vamos a malinterpretar lo que leemos en la Biblia. O sea, si nosotros no nos preocupamos de este tema, vamos a caer inevitablemente en una interpretación incorrecta. Es muy probable porque los contextos son relevantes dentro de lo que es el entendimiento, ¿ya? Y esto es una realidad que vemos con más frecuencia de la que quisiéramos. Basta con memorizar algunos textos por separado y es posible establecer una doctrina que nunca ha enseñado la escritura. Y muchas veces las sectas comienzan de esa manera, comienzan tomando textos, sacándolo de su contexto y finalmente con eso armamos una doctrina. Y da la impresión que fuera gente que sabe bastante de Biblia, pero lo que sabe son algunos textos y más encima mal interpretados. Y aquí viene un tema, mire, que quiero que lo conversemos esto. La Biblia, uno de los grandes problemas que se ha dado en relación a esta influencia o a esta cantidad de doctrinas que están dando vuelta y que mucha gente de nuestras comunidades repite sin entenderla mayormente se debe a que los hermanos no conocen de la Biblia, en el sentido que no la han leído o no la han entendido correctamente. Si no conocen de la Biblia, mis hermanos, malamente ellos cuando llega una doctrina incorrecta no la van a poder filtrar, discernir. Entonces, he notado que me encuentro con jóvenes que han estudiado teología y se ponen a leer libros de teología sin primero conocer la Biblia. Y eso produce un tremendo conflicto porque también generan ellos preconceptos, genera eh, aprendizajes que ellos asumen como grandes verdades, pero que la Biblia muchas veces no es explícita en ese tipo de enseñanzas. Entonces la recomendación siempre es a leer la Biblia. Y si uno va a leer un texto bíblico que sea en lo posible, o sea, tiene que ser así, leer el capítulo completo y leer el libro completo, estoy hablando a nivel de la Biblia, o sea, hay que leer Biblia. Si nosotros, por ejemplo, en el caso del libro de Romanos, que ha sido un libro que sin duda es uno de los teológicamente que más aportan en el Nuevo Testamento, o sea, dentro de los escritos de Pablo, sin duda la obra más importante de Pablo desde la perspectiva teológica. El libro romano, si uno no lo lee en el contexto y no lo lee junto con Gálatas, uno puede ahí hacer algunas aseveraciones que Pablo no necesariamente dice. Y además de eso, ese libro tiene que ser comparado con los otros libros de Pablo y también con las enseñanzas de Jesús. Esto es todo lo que yo estoy hablando, eso es lo que se llama contexto. Yo si voy, tomo un texto, tomo otro y tomo otro que parecen decir lo mismo y los saco de su real significado, su contexto, yo puedo finalmente crear cualquier herejía. Y así ha sucedido en la historia. Nos encontramos con gente que sustenta doctrinas por falta de conocer la palabra. Uno tiene que leer la palabra y uno hace un entendimiento global o un entendimiento contextual, que es lo que uno
busca. Pero además de eso, hay un entendimiento que tiene que ver con otros aspectos que son propios de temas culturales, sociales, históricos. Ahí vamos a revisar. Entonces, como dice aquí, basta con memorizar algunos textos por separado y es posible establecer una doctrina que Dios nunca ha enseñado en la Escritura. Al respecto, vamos a volver a citar a Kinner, que es lo que dice: a aislar los versículos de su contexto le falta el respeto a la autoridad de las Escrituras, puesto que este método de interpretación no puede ser aplicado de manera coherente a toda la Escritura. La Biblia siempre debe ser estudiada respetando su contexto, su historia, su lenguaje, su cultura, su teología y su propósito. Recordemos, mis hermanos, y lo estuve comentando en las clases anteriores, la Biblia, ¿Está aquí? vamos a colocar aquí en silencio a nuestra hermana. La Biblia, mis hermanos, no fue escrita en español, pero fíjense que nos encontramos de repente con gente que sí, que piensa que la Biblia se escribió en español y se escribió en Reina Valera 60. La Biblia fue escrita en tres idiomas que son totalmente diferentes a lo que es el español, que tiene propios tiempos verbales, tienes palabras que cuesta mucho traducirlas porque no están en nuestro idioma. Tienen también, hay una diferencia de tiempo que no es menor. El caso, por ejemplo, del griego, el griego que se hablaba en tiempos de Jesús era el griego koiné, que significa el griego común, que no es el mismo griego que se habla ahora, un griego totalmente diferente. Era el griego del pueblo, del populacho. Había otro griego que también se hablaba en ese tiempo, se escribía que era el griego que se usaba para la parte de la filosofía y también para temas ya diplomáticos, pero el griego que se hablaba el común de la gente era un griego totalmente diferente. Después tenemos nosotros, mis hermanos, el tema del arameo. El arameo igual era una lengua que nosotros, eh, aunque existen todavía gente que habla arameo, existen algunas comunidades, no es un idioma igual como el que había en ese tiempo porque la lengua es algo dinámico, que va cambiando, se van agregando conceptos, hay otros que se van dejando usar, hay términos que se van insertando dentro de lo que es el idioma. Y tercero, el hebreo. El caso del hebreo también es un caso muy, muy especial, puesto que fue una lengua muerta que se llama, una lengua, o sea, que dejó de hablarse por muchos siglos, por miles de años, y volvió nuevamente, mis hermanos, el hebreo a hablarse, especialmente cuando se inició el Estado de Israel en el año 1948. Así que nosotros tenemos ese gran problema de que está eso en otro contexto. Además, la Biblia fue escrita en un periodo de 1400 años aproximadamente por diferentes tipos de autores, cada uno colocó de su parte en el sentido de que Dios no anuló la personalidad de los escritores. Ellos siguieron, y nosotros notamos, por ejemplo, en los escritos de Lucas, que Lucas le da, por ejemplo, mucho énfasis en los milagros y también desarrolla algunos detalles en relación a las personas que estaban enfermas, porque él era médico y él obviamente escribía pensando en esos detalles. En el caso de Pablo, Pablo era un experto en la ley. Entonces, todos esos detalles son detalles que nosotros revisamos en la escritura. Sigamos. Contexto de estudio. Vamos a estudiar cinco contextos. Primero, el contexto literario. Y este se refiere a los versículos y capítulos que rodean un pasaje bíblico. Voy a desarrollar cada uno de estos cinco contextos en esta clase. Contexto histórico. Considera las circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales en las que se escribió el texto. Contexto cultural. Este tipo de contexto abarca los que son las costumbres, valores, leyes y normas de la sociedad en la que se desarrollaron los eventos y se escribieron los textos. Contexto gramatical se centra en el lenguaje original del texto, analizando la estructura gramatical, el significado de las palabras y cómo se relacionan entre sí. Miren, mis hermanos, este contexto gramatical habitualmente uno lo estudia en Hermenéutica 2 cuando ya se manejan idiomas, pero acá nosotros alcanzamos a ver algo muy superficial, o sea, muy, muy superficial en relación a esto, ¿ya? Y el contexto teológico, que examina cómo un pasaje específico se relaciona con el conjunto de enseñanzas teológicas de la Biblia. Como le digo, vamos a revisar cada uno de estos. Vamos primero al contexto literario. El contexto literario se refiere al análisis de un pasaje dentro de la estructura más amplia del texto bíblico. Este enfoque busca entender cómo cada versículo, párrafo o capítulo
se relaciona con lo que está antes y después y cómo contribuye al mensaje general del libro en que se encuentra. Miren, nosotros cuando analizamos, por ejemplo, Primera de Corintios, hay una sección completa que corresponde a Primera de Corintios 12, 13 y 14, ¿no es cierto? Que si uno resume todo eso, o el tema principal tiene que ver con los dones espirituales. Y cuando uno empieza a sacar pasajes así o empieza a no considerar algunos, esa unidad que hay en esos tres capítulos, uno puede correr el riesgo de estar finalmente mutilando la intención de Pablo al respecto. Capítulo 12, 13 y 14 de Primera Corintios es una unidad. Y la recomendación siempre es que tiene que ser leída como una unidad. Y además las interpretaciones tienen que ser considerando los contextos. Y lo que en contexto literario se refiere a leer el texto completo. O sea, si uno toma un versículo, tiene que leer el capítulo, tiene que leerlo. Y tiene que leer los capítulos que vienen antes y los que vienen después para saber si esto viene de una historia que se está relatando o de algo teológico que se viene mencionando. Y si es necesario, se lee el libro completo, que es lo más recomendable. Así que a eso se refieren los contextos. Vamos a seguir viendo en relación al contexto literario. Esta siempre debe ser la primera forma en que nos acercamos al estudio bíblico. Además, es lo más simple y directo, ya que nos permite tener una lectura integral en que está inserto el texto, conociendo todo el entorno, las historias o enseñanzas anteriores y posteriores. Y aquí no necesitamos, estimados, un material complementario como diccionario, teologías, concordancia, otro, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en el contexto literario, nosotros nos vamos al texto y si podemos usar el término, atacamos el texto, en el sentido que vamos y lo desarrollamos, lo trabajamos de la forma más simple posible, que es leyéndolo, y leyéndolo varias veces. ¿Qué acercamiento tiene este sistema con la predicación expositiva? Sin duda, nosotros la predicación expositiva, una de las ventajas que tiene es que a nosotros nos obliga a analizar los contextos. Ahora la predicación expositiva es un muy buen modelo de predicación, pero no es el único, ¿ah? Hay que tener cuidado porque me he encontrado con algunas personas que de repente sacralizan o le dan mucha importancia a este tipo de predicación y es uno más. Hay otros tipos de predicaciones, por ejemplo, la narrativa, la devocional, que eso tienen otras finalidades, ¿ya? Las temáticas igual son predicaciones muy interesantes. Ahora, ¿qué peligros existen al estudiar texto de forma individual? Si alguien me puede responder después de lo primero que hemos revisado, ¿qué peligros existen al estudiar texto de forma individual? A ver, mis hermanos, si alguien se anima aquí, lo mencionamos. ¿Qué peligro hay cuando tomamos texto así, solito, sin contexto? A ver si alguien está en clase. Hermano Sergio, ahí usted que tiene la cámara activada. Usted dice qué peligro puede existir. Sí, qué peligro cuando yo tomo un texto solo, sin considerar los contextos. Sí, mire, escuchándolo atentamente, mi doctor, creo que, bueno, hacer una doctrina, ¿no es cierto? O sacar un texto, yo pienso, creo, por lo que he escuchado, mi doctor, eh, realmente crean opiniones, ¿no es cierto?, que van por otra vía como paralela a la creencia cristiana, inclusive adoptan otras cosas y alteran, digamos, la esencia del cristianismo en sí, al sacar un texto, yo lo he visto, po, se crean sectas, yo recuerdo que con un versículo bíblico que ocurrió años atrás en mi iglesia, bueno, lamentablemente ocurrió, unas personas que estuvieron un año con nosotros caminando, sacaron un texto bíblico respecto al nacimiento del anticristo, o que venía el anticristo. Se fueron de la iglesia y hicieron su congregación y llevaron ese texto diciendo la venida del anticristo con respecto a la iglesia, me parece que estaba, que no recuerdo bien, y hicieron una iglesia de 18 personas y quisieron a una joven quitarle la vida con el bebé adentro, o sea, querían sacarle el bebé porque decían que era el anticristo, imagínense, porque Wow. tomaron un versículo bíblico y lo sacaron de contexto, o sea, fue terrible. Perdóneme que me fui, No, yo ya, no. pues.
Me, con me un parece, texto, me, ocurrió eso. me- me parece Entiéndeme otro. un ejemplo, hermano Sergio, pero muy potente de lo que puede suceder cuando se toma un contexto Claro, fuera, o sea, un texto fuera de su contexto. Muy sí, potente. Hermano Cristian, claro. Bendiciones. Sí, bueno, al igual que el pastor, yo considero que el, el peligro de sacar un texto fuera de contexto existe, en el sentido de que hay una manipulación y y cuando está fuera de mirar a Cristo. A lo mejor un texto que apunta hacia Cristo podría ser y dar sentido a una predicación, sí, pero cuando un texto se saca del lugar o no se pone en el sentido que quiere señalar la escritura o lo queremos para a lo mejor amedrentar a la congregación, castigar a los hermanos, eh, no sé, porque por ejemplo, toda palabra fue escrito para un contexto, para una época. Nosotros podemos utilizar un texto para enseñar y para corregir y pastorear y ministrar a una congregación, pero cuando esto queremos manipular por medio del texto, yo creo que el tema del texto fuera de contexto va a depender de la manipulación, en el sentido que lo que queremos hacer con él. Si queremos mostrar un texto con un texto a Cristo, no sé si es tanto el problema, porque no, obviamente tenemos que dejar en claro que hay un contexto detrás, no sé, por ejemplo, Juan 1.1, a lo mejor podemos hacer una aplicación de Juan 1.1, pero obviamente podemos seguir revisando y explicando el contexto de lo que quiere señalar el apóstol. Pero hermano cuando el Cristian. peligro está, es cuando queremos manipular. Yo creo que ahí es donde, eh, como bien señalaba el pastor, si queremos sacar un texto para decir que una persona es el anticristo o descarriar a ciertas personas de la iglesia, eso me parece lo peligroso. Ya, Siempre un texto hay que mirarlo dentro de lo que quiere señalar el escritor bíblico, siempre tiene que mirarse. De amén. hecho, hay autores que dicen que, por ejemplo, en el tema de las cartas, ya sea Juanina o Paulina, sería lo ideal abordarlas completas. Eso quiere decir que muchas veces se tenga que hacer más una serie de sermones en relación con el tema, Sí, o sería una recomendable, serie de mi hermano temas Cristian. Sí. relacionados. Mire, hay que aclarar algo, que no siempre va a haber mala intención cuando se sacan las cosas de contexto. A veces la gente es por ignorancia, y yo soy benigno en ese sentido. Tiendo a pensar que la mayoría de la gente que no trabaja bajo contexto es por un tema de desconocimiento, ¿ya? Pero también hay gente que manipula derechamente, y ellos tienen que rendir cuenta delante de Dios, porque la palabra no se puede usar nunca para beneficios personales. Eso es, eso es algo que atenta contra el propósito de la Escritura. Miren, veamos porque vamos a analizar ahora, dentro de este tema de los contextos, ¿ya? Eh, Estamos de acuerdo que existen peligros evidentes al momento de estudiar texto de forma individual. No es conveniente. Ahora, eso no significa que nosotros podamos utilizar un texto para predicar, porque si conocemos el contexto, no hay ningún problema. O sea, lo podemos utilizar, un solo texto, ¿ya? Ahora vamos a ver los niveles de contexto literario, porque estamos hablando ahora del contexto literario. Primero, el versículo inmediato. ¿Qué significa eso? Si nosotros tomamos un versículo, aquí se examinan los versículos que preceden, que están antes y que siguen al pasaje que se está estudiando. Esta es la primera y más cercana capa del contexto. Muchas veces un solo versículo puede ser mal interpretado si no se considera lo que el autor está diciendo en los versículos alrededor, ya. Segundo, el párrafo o sección, o también como le conocen dentro del ámbito teológico, la perícopa, ¿ya? Cada párrafo dentro de la escritura a menudo contiene una idea central o un desarrollo de pensamiento del autor, de quien escribió ese párrafo, ¿ya? Interpretar un pasaje dentro de un párrafo ayuda a comprender cómo contribuye a una idea más amplia.
Los evangelios, las cartas paulinas y otros escritos narrativos o didácticos tienen una estructura que guía el mensaje paso a paso. Cuando nosotros ignoramos esto, podemos llevar a sacar frases fuera del contexto. O sea, nosotros tenemos que entender en qué contexto se está llevando un texto específico dentro de la sección, ¿ya? El capítulo, aunque la división en capítulos y versículos no es parte del texto bíblico original, recordemos que eso fueron adiciones posteriores. La Biblia no fue escrita ni con versículos ni con capítulos. Eso se agregó después para que nosotros nos pudiéramos ordenar en relación a encontrar los textos dentro de la Biblia, que es una muy buena, sin duda nosotros estamos de acuerdo que nos ayuda a memorizarla o encontrar rápidamente alguna porción bíblica, pero originalmente los libros no lo tenían, ¿ya? Muchas veces un capítulo representa una unidad de pensamiento o una transición importante en el tema. Leer todo el capítulo puede proporcionar el flujo de pensamiento completo del autor bíblico y evitar interpretaciones erróneas basadas en un solo versículo. Después viene el libro. Fíjense cómo vamos escalando. Versículo inmediato, antes y después, después el párrafo, sección, después el capítulo completo, después el libro. Cada libro de la Biblia tiene un propósito y un tema general. Comprender el contexto literario también implica entender cómo el pasaje que estás estudiando se ajusta al propósito global del libro. Y por último, la Biblia. El contexto literario considera interpretar un pasaje dentro del contexto de toda la Biblia. Cada libro y pasaje forma parte de una historia más amplia de la revelación de Dios. Así, un pasaje del Antiguo Testamento puede cobrar un nuevo significado a la luz del cumplimiento en el Nuevo Testamento, como ocurre con las profecías mesiánicas. Y aquí hay una recomendación, mis hermanos, referente a esto, una recomendación que no es menor. Ustedes cuando prediquen del Antiguo Testamento, siempre llévenlo al Nuevo Testamento, en el sentido de que la conclusión de la enseñanza tiene que estar en Cristo, porque nosotros podemos caer en un legalismo o predicar la ley del Antiguo Testamento si nosotros no tenemos esas precauciones. Recordemos que lo que sucedió, lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, era lo necesario para que viniera Cristo. Son sombras, en muchos casos son algunos elementos que son tipos, tipologías, que vamos a revisar también en esta asignatura. Así que la recomendación es que siempre tenemos que llegar al Nuevo Testamento. Hay que tener mucho cuidado con eso porque hay gente que se basa solamente en el Antiguo Testamento y podríamos nosotros por ahí quizás caer en un tipo de enseñanza anacrónica, un tipo de enseñanza incorrecta. ¿Ya? Vamos a analizar la diapositiva que viene, que creo que es bastante más gráfica en relación a lo que son estos círculos de contexto. Este se llama círculo de contexto. Cada círculo se centra dentro se centra dentro de la unidad que provee su contexto inmediato, y ese término está destacado, contexto inmediato, y por lo tanto su sentido específico. La palabra es parte de una frase, la frase es parte de una oración, la oración es parte de un párrafo, el párrafo es parte de una sección, la sección es parte de un libro bíblico, el libro bíblico es parte de un conjunto literario, eso es parte de un testamento, y eso es parte de la Biblia. ¿Se fijan? Uno sobre otro, ¿ya? Está uno dentro de otro. Cada palabra tiene un sentido dentro de su frase, cada frase tiene un sentido dentro de su oración, cada oración tiene su sentido dentro de su párrafo. Está súper claro, ¿no es cierto? Este ejemplo que está, estos son los contextos, estamos dentro del contexto literario. Veamos qué dice acá. ¿Se acuerda que revisamos esta imagen? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ya? Si tomamos Filipenses 4:13, ¿ya? El versículo, fuera de contexto, podría interpretarse como una persona que de cualquier cosa, o sea, podría interpretarse como una persona de que cualquier cosa que deseemos hacer la cumplirá. O sea, imagínense eso, que yo con el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo pedir y hacer lo que sea porque Cristo me fortalece, todo lo puedo. Pero si nosotros leemos el contexto literario de estos versículos, ¿ya? Filipenses 4 del día al 12, que son los anteriores, Pablo está hablando de su capacidad para contentarse en cualquier situación, ya sea en la abundancia o en la necesidad. O sea, él no está aquí diciendo un discurso exitista que a mí me va a ir bien siempre, sino le está hablando de que nosotros tenemos que estar contentos con lo mucho, con lo poco. Entonces, el contexto literario revela que Pablo se refiere a la capacidad de afrontar circunstancias difíciles
gracias al poder de Cristo. No es una garantía de éxito en todas las situaciones, porque si hay algo que nos va a pasar, mis estimados, en nuestro caminar en Cristo, que en algunas oportunidades, a veces más de las que quisiéramos, vamos a fallar y hay cosas que no vamos a poder lograr. ¿Estamos de acuerdo en eso, no es cierto? Que vamos a encontrarnos en algunas etapas de nuestro caminar, que hay cosas que no van a salir bien quizá, pero nosotros sabemos que aún en las dificultades, Cristo nos fortalece, ¿ya? A eso se refiere el texto. Ahora vamos al segundo, que es el contexto histórico. Vimos mi hermano Cristian. Profesor, igual una consulta con respecto a eso. Hoy día hay muchos ministerios que han ocupado textos como este tipo para hacer una especie de evangelio eh, presentado más hacia la prosperidad. Igual hay varias corrientes que se han puesto en esa línea, como un movimiento bien potente, y eso ha traído como bastante confusión porque es como que muchos hermanos llegan, quizás no todos, o todas las personas llegan a Cristo por distintos motivos, pero es como muchos llegan como decía usted, a lo mejor es verdad que desde la ignorancia podemos pensar que alguien puede citar un texto fuera de contexto, pero también podría haber manipulación, por ejemplo, en este tema de la prosperidad. Sí, no, hay cosas ahí de por medio que eh, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la confesión positiva. Yo creo que este texto más se ocupa dentro de lo que es la confesión positiva. Yo declaro, yo decreto, un éxito que rodea al cristiano que no es tan así, ¿no? No todos los cristianos, nosotros, nuestro mayor éxito es que Cristo entregó su vida por nosotros y somos salvos. Esa es nuestra, por decirlo de una manera, nuestra mayor ganancia. De repente estos grupos lo ven como que todo se enfoca en un tema económico. Vamos a revisar el contexto histórico y estamos ahí, no creo que alcancemos a pasar todo el apunte porque son varias diapositivas, así que vamos a tratar de avanzar lo más que podamos y que no lo que pasemos no quede ahí con dudas, ¿ya? El contexto histórico se refiere a la comprensión de los antecedentes históricos, sociales, políticos, económicos y culturales en los que se escribió o se desarrolló el texto bíblico. Ya dijimos que esto fue escrito en un periodo de tiempo de 1400 años en tres continentes diferentes por varios autores que tenían diferentes trasfondos. Teníamos nobles, teníamos profetas, teníamos gente que eran pescadores, otros que eran médicos. Tenemos mucha gente con diferentes contextos, por lo cual hay que entender que eh, conocer estos elementos son importantes para llegar al verdadero significado o al significado original, ¿ya? Este tipo de análisis busca capturar el entorno original en que vivieron los autores y destinatarios del texto, permitiendo que los intérpretes actuales comprendan mejor lo que significaba el mensaje en su tiempo. El conocimiento del contexto histórico es vital porque la Biblia fue escrita en diversas épocas y lugares, y cada uno de estos momentos históricos influye en la forma en que los autores inspirados comunicaron sus mensajes. Sin este conocimiento es fácil imponer nuestras suposiciones modernas en los textos bíblicos, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas, porque nosotros interpretamos según lo que conocemos. Si nosotros no conocemos nada de ese tiempo, obviamente vamos a tratar de darle un significado según lo que nosotros vivimos en este tiempo. Entonces, cuando habla de ciertos conceptos, para nosotros podemos estar explicando algo totalmente diferente, ¿ya? Y aquí vamos a analizar lo primero que son las circunstancias políticas. Las condiciones políticas en el tiempo en que se escribió el texto bíblico a menudo juegan un papel crucial en el significado. Muchos eventos de la Biblia tienen lugar bajo regímenes políticos particulares, como el gobierno del Imperio Romano, ¿ya? Los reinados de diversos faraones en Egipto, la monarquía israelita bajo los reyes como David y Salomón. Nosotros tenemos varios y además recordemos que en el caso de Israel fue invadido, fueron llevados prisioneros a Babilonia, fueron después liberados. Entonces hay toda una dinámica, incluso hay cosas que nosotros no conocemos, o sea, que la Biblia no la menciona, por ejemplo, que sí mencionan algunos libros apócrifos o deuterocanónicos, dependiendo cómo lo queramos interpretar. Por ejemplo, el caso de la rebelión de Matatías y sus hijos,
lo que se conoce como la rebelión de los macabeos y que resultó finalmente la liberación de Israel del paganismo griego que estaba haciendo ahí, eh, em, que había un problema tan complejo en ese tiempo, e incluso llegaron a sacrificar un cerdo en el altar tan sagrado para los judíos. Pusieron unas estatuas ahí si no, si mal no recuerdo, de Zeus, y todo era para finalmente ofender a los israelitas para tratar de imponer otra religión. Y ahí ocurrió esta rebelión, y de ahí vinieron, de ese grupo, vino esa revolución, y finalmente Israel pudo conservar su, su religiosidad, su espiritualidad, ¿ya? Entonces, esas cosas uno las estudia para entender de dónde, por ejemplo, cuál es el contexto que rodeó el nacimiento de nuestro Señor, y después cómo se desarrolló el ministerio, por qué existían los fariseos, los saduceos, que querían buscar los celotes. Todo eso es parte también de circunstancias políticas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el contexto de ocupación romana influye fuertemente en lo escrito. Había un ambiente de opresión. Los judíos se sentían totalmente oprimidos y con cargas pesadas de impuestos que ellos debían pagar. La Biblia menciona también varios, que los que se hacían cargo de este cobro de impuestos eran los publicanos. Y la Biblia menciona a varios publicanos, el mismo Mateo, Leví, Zaqueo también. Era gente muy despreciada, ¿eh? Gente que eran considerados igual que los romanos, gente que era odiada por un judío. Los judíos odiaban a los publicanos porque representaban la opresión de Roma. Circunstancias sociales. Las estructuras sociales como la familia, las clases sociales, los roles de género y las relaciones maestro-discípulos moldean la forma en que se comprendían las palabras y los mandatos bíblicos. Esto ayuda a entender las interacciones entre las personas y el impacto de las enseñanzas de los profetas Jesús y los apóstoles. Por ejemplo, en el caso de la epístola de Pablo a Filemón, o sea, nosotros vemos ahí cómo se trataba el tema de la esclavitud. Para nosotros estamos de acuerdo que la esclavitud sería algo impensado en este tiempo. Nadie estaría de acuerdo. Consideramos que es algo que no es ético, que no es algo que a Dios le agrade, pero fíjense que en ese tiempo existía la esclavitud. Incluso la Biblia menciona varios casos de personas que eran siervos de los patriarcas, por ejemplo. Y aquí vemos el caso de Onésimo. Entonces, hay que entender esos contextos, hay que entenderlos. Y hay que entender que en ese tiempo era algo normal, pero para nosotros no es nada normal, no es ético. Es más, yo creo que Dios no es algo que a él no le agrada a Dios, no le agrada. Circunstancia económica. El sistema económico de la época influye en el disculpe. El sistema económico de la época influye en el comportamiento de las personas y las relaciones sociales reflejadas en los textos bíblicos. La vida rural, la agricultura, los impuestos, el comercio y la pobreza son elementos que aparecen con frecuencia en la escritura. ¿Ya? Recordemos que en tiempo de Jesús, la mayoría de sus seguidores eran personas marginadas, eran pescadores, campesinos. Entonces, por eso varias de sus parábolas tenían que ver con dinero, con recursos, con generosidad. Por ejemplo, también como la parábola del buen samaritano. Entonces tenía que ver mucho con ese contexto, ¿ya? Ahora las circunstancias religiosas. En el Antiguo Testamento, la adoración en el templo y el sistema sacrificial son temas constantes. En el Nuevo Testamento es vital entender las tradiciones judías, por ejemplo, como las fiestas que tenían ellos, y también el significado de las sinagogas, ¿ya? Y cómo interactuaron con la fe cristiana emergente, o sea, cómo ellos, los judíos, se relacionaron con los primeros cristianos. Recordemos que los cristianos inicialmente predicaron en las sinagogas, ahí llegaban primero a entregar el mensaje. Eh, por ejemplo, el conflicto entre nuestro Señor Jesús y los fariseos no lo podemos entender completamente si primero no conocemos el contexto religioso del segundo templo. El segundo templo, cuando hablamos de eso, nos referimos principalmente a la construcción que sucedió ya con el templo restaurado, no el templo de Salomón, sino el segundo templo. Entonces de ahí se ha dado toda una dinámica que es propia de una espiritualidad que es muy característica y fue la que estaba en tiempo de nuestro Señor Jesús. Los fariseos defendían la observancia estricta de la ley de Moisés, mientras que Jesús enfatizaba los principios del reino. Aunque no eran contrarios a la ley, iban más allá del mero legalismo, porque finalmente lo que pasó con ellos es que se volvieron legalistas.
Ahora las circunstancias culturales. Las normas y costumbres culturales afectan la vida diaria y el pensamiento de las personas en tiempos bíblicos. Estos factores pueden influir en cómo se entendían los roles dentro de la familia, el matrimonio, las relaciones de género entre mujeres y hombres, ¿ya? Los deberes comunitarios y las actitudes hacia los extranjeros. Por ejemplo, el caso de la mujer samaritana es un caso no menor, porque ahí vemos temas políticos, temas de género, ¿ya? Hay cosas muy interesantes en esa enseñanza, sobre la mujer samaritana. Porque primero no era normal que un hombre se reuniera con una mujer, o sea, a menos que fuera algún familiar, su esposa, pero aún no era normal. Menos común era, además, que un judío se relacionara con un samaritano. O sea, eso ya eran como varios factores que estaban ahí. Y uno al estudiar los contextos, en este caso el contexto histórico, uno entiende por qué se daba eso también. Por ejemplo, el libro de Ruth refleja la importancia de la costumbre del pariente redentor, que era parte de la cultura hebrea. O sea, esta era una práctica cultural que permitía que un pariente cercano rescatara a la viuda comprando su tierra y casándose con ella, ya que fue lo que pasó entre Ruth y Booz. Y esto también sirvió para preservar la línea en la cual nacería David y por lo tanto mucho más adelante nuestro Señor Jesús, que es de esa línea. Es interesante todo este tema. Circunstancias geográficas, número 6. La geografía desempeña un papel significativo en la narrativa bíblica. La ubicación de las ciudades, la distancia entre regiones y los accidentes geográficos como desiertos, montañas y ríos, todo esto influye en la vida de los personajes bíblicos y a menudo tienen también un significado simbólico. Por ejemplo, el éxodo que hace Israel desde Egipto y el viaje que hace por el desierto tiene un tremendo desarrollo, que es un viaje que, según los expertos, debería haber demorado como 40 días, demoró como muchos años, 40 años. Entonces, eso también tiene una interpretación teológica. El desierto se convierte en lugar de prueba y preparación, ¿ya? No quiero extenderme mucho de eso, mire, quiero mostrar esto. Estuve hace un mes atrás en Caldera y fíjense que los jóvenes hicieron una maqueta 3D de Israel. Bueno, ahí no se aprecia tanto, pero a mí me asombró porque hicieron ahí dibujaron el Mar Muerto, más arriba está el Mar de Galilea, el río Jordán, ahí mostraban las montañas, cómo estaban, y lo hicieron los jóvenes, me pareció un trabajo pero espectacular y que ellos tenían ahora muy claro dónde quedaba cada ubicación. Ahora ellos dentro del contexto geográfico, ellos sabían ubicarse perfectamente en cada lugar. Por ejemplo, ¿por qué cuando estaban en el lago, las personas que estaban cerca del lago Galilea, cuando subían a Jerusalén, le hacían ahí, esquivaban pasar por Samaria? Entonces ahí yo les explicaba, me aprovechaba de compartir con ellos una palabra, por qué hacían ese recorrido y eso significaba para un judío incluso un día más, solamente para hacer el quite, por decirlo de una manera, y no pasar por los samaritanos a quienes odiaban tanto. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el libro de Daniel. Recuerden que estamos viendo el contexto histórico. El libro de Daniel, este libro fue escrito durante un periodo de cautiverio babilónico cuando los judíos estaban exiliados en la tierra y vivían bajo un imperio extranjero. Al conocer este contexto, entendemos que las visiones y profecías de Daniel no solo tienen un mensaje espiritual, sino también ofrecen esperanza a un pueblo oprimido que anhelaba la liberación y el retorno a su tierra. Por ejemplo, las imágenes de las bestias, los imperios, reflejan la experiencia de las naciones sometidas bajo el yugo de Babilonia y después por Persia. ¿Ya? Sigamos. Vamos al tercero, que es el contexto cultural. ¿Ya? El contexto cultural se refiere al conjunto de costumbres, valores, normas sociales y prácticas religiosas de la sociedad en la que se crió el texto bíblico. Comprender este contexto es esencial para interpretar correctamente pasajes que reflejan realidades sociales y prácticas que pueden ser muy diferentes a las nuestras, mis hermanos. Esto ayuda a los intérpretes a evitar proyectar su propia cultura moderna en los textos antiguos, lo cual podría llevar a malentendidos. Cada sociedad tiene su propio conjunto de creencias, costumbres y normas que influyen en cómo la persona ve el mundo, interactúan entre sí y adoran a Dios. Nosotros le llamamos cosmovisión a esto. Es propio de cada sociedad.
El mundo bíblico era diverso y complejo, no había una sola cosmovisión, sino nosotros nos encontramos con varias culturas. Las leyes, las prácticas religiosas, las costumbres familiares y las relaciones de género eran diferentes a las de hoy en día. Saben que yo hace poco, viendo este tema de las costumbres, em, estaba por ahí, me apareció un corto de una película en Irán, donde una mujer fue acusada falsamente por su marido que quería separarse de ella y ella no quiso, y levantaron una falsa acusación contra ella, y la ley decía que debía morir apedreada. Le entierran mitad del cuerpo y después, principalmente los hombres, los jóvenes, los hombres, la apedrean porque eso es lo que demandaba la ley. Y eso es un tema cultural que para nosotros es terrible, sin duda. Recordemos que también la ley de Moisés decía que el que blasfemaba o el que hablaba contra Dios era, también debía morir. Entonces, recordemos lo que pasó con Esteban, ¿ya? Entonces, también tiene que ver con temas culturales, a veces mezclado con temas religiosos, de la espiritualidad de esos lugares, ¿ya? Dice que el que decía falsas profecías moría apedreado. Damos gracias a Dios que eso no sucede ahora, porque probablemente había muchos que tendrían que morir apedreados. Veamos las áreas clave del contexto cultural, ¿ya? Las costumbres y prácticas sociales, ¿ya? Muchas costumbres que aparecen en la Biblia eran comunes en sociedades antiguas, pero son ajenas totalmente a nuestra costumbre. Y comprender estas prácticas ayuda a clarificar que sin este contexto podría hacernos finalmente confuso e irrelevante. Por ejemplo, en la Biblia es común ver prácticas como lavar los pies a los invitados, ¿ya? En la cultura judía del primer siglo, lavar los pies de alguien era un acto de hospitalidad porque las personas caminaban largas distancias por caminos polvorientos. O sea, lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo al momento de lavar los pies de sus discípulos era algo que mostraba la humildad de parte de él hacer esto, porque habitualmente eso lo hacían los siervos, ¿no? Ellos eran los que se encargaban de esta labor de lavar los pies. Segundo, relaciones familiares y roles de género, o sea, los roles que desempeñaban las mujeres, los hombres, los niños. Las estructuras familiares y los roles de género en el mundo bíblico eran bastante diferentes a los que tenemos actualmente. En muchas culturas bíblicas, las familias eran de tipo patriarcal, con el papá quien desempeñaba un papel central tanto en la parte religiosa, social y económica de la familia. En cambio, ahora nos encontramos nosotros con varias familias donde las esposas se ven muchas veces obligadas incluso a trabajar porque a veces no alcanza, esa es la verdad, y además en la ciudad de repente cuesta un poco vivir de un sueldo, de un solo sueldo. A veces se van sumando las economías de la casa, trabajan la mamá, el papá, los hijos incluso, para sustentar una casa, ¿ya? Por ejemplo, en Efesios 5 22 23 Pablo habla sobre el rol de las esposas y esposos. Y para interpretar este pasaje correctamente, tenemos que entender nosotros la cultura greco-romana, en la cual era muy patriarcal y las mujeres tenían pocas libertades sociales y legales. Sin embargo, Pablo introduce una novedad ya al llamar, al insistirle a los esposos que deben amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Eso iba en contra de la norma cultural. Muchas veces se veía a la mujer como una propiedad. Eso, de esa forma la veían ellos. Costumbres matrimoniales, el número 3. Bueno, un segundito. Voy a hacer esto acá arriba. Las prácticas relacionadas con el matrimonio, el compromiso y la vida familiar eran muy distintas en el antiguo Israel y el mundo grecorromano. Los matrimonios, por ejemplo, solían ser arreglados por la familia y los dotes, o sea, los bienes pagados por la familia del novio, era una parte importante de la transacción matrimonial. O sea, los matrimonios eran, no había que alguien conociera a otra persona, se enamoraron y se casaron. No, mis hermanos, los matrimonios eran arreglados. Esa era la norma, ese era el estándar. Recordemos el caso de cómo Abraham envía a su siervo a buscarle una esposa a Isaac, ¿se acuerdan? El relato, cómo él tenía que ir a buscarle y tenía que buscarlo dentro de su parentela, dentro de su familia, para que también se cumpliera ahí la promesa de que de su familia vendría esta bendición o esto para Abraham, su descendencia. Las prácticas religiosas
Las costumbres religiosas, los rituales y las fiestas formaban una parte central de la vida cotidiana en las culturas bíblicas. La sociedad del antiguo Oriente Próximo, por ejemplo, estaban muy centradas en el templo, los sacrificios y las leyes rituales. No vamos a decir ejemplos, si no se nos va a pasar un poco. Economía y comercio. La economía en las épocas bíblicas era predominantemente agrícola, ¿ya? O sea, la gente cuando se hablaba de bienes, ellos eran agricultores o ganaderos. Y las sociedades dependían de las prácticas como la siembra, la cosecha y el pastoreo. O sea, alguien que tenía varios animalitos, varias cabras o varias ovejas, era una persona rica. Las metáforas relacionadas con la agricultura y el comercio, además, son comunes en la escritura y necesitan ser entendidas dentro del contexto cultural. Mire, estaba viendo ahí que uno de mis hermanos estaban en el campo, ¿no es cierto? No sé si era nuestro hermano Daniel, que vive en el campo, un sector más, ya. Si yo le hablo a usted de siembra, de cosecha, le hablo de animales, de gallinas, usted va a entender perfectamente lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Pero de repente si yo le hablo a alguien de ciudad sobre esto, sobre la importancia de esperar, de preparar la tierra antes de sembrarla, no lo va a entender o le va a costar porque no viene ese contexto. Cuando nuestro Señor Jesucristo le hablaba a la gente a través de parábolas y le hablaba del buen sembrador, le hablaba de la semilla que cae sobre la piedra, otra que cae sobre buena tierra. Eso, las personas lo entendían porque la sociedad era de tipo agrícola y ganadera. Cuando hablaban del buen pastor, ellos sabían perfectamente de lo que estaba hablando. Entonces, ahora nosotros tenemos que tratar, buscar que nuestros hermanos, cuando no son de un sector rural, ellos entiendan esto y ahí estamos hablando nosotros de un tema cultural. Tiene que ver con un tema cultural. Sigamos. Economía, comercio, honra y vergüenza. Para muchas culturas bíblicas, especialmente en el antiguo Oriente Próximo, eran sociedades orientadas a la honra y vergüenza. Para ellos era muy importante. La reputación y el respeto de la comunidad eran fundamentales para la identidad personal y el comportamiento. Y saben que aquí, por ejemplo, dentro de esto, para mencionar un ejemplo, el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se va, reclama su herencia anticipadamente, él deshonra a su padre. Él deshonra, o sea, él lo que está haciendo es algo que dentro de la cultura era algo que era muy, muy criticado. Imagínense un padre deshonrado por su hijo, quien va, pide la herencia, la malgasta, ¿ya? Y eso es el tema que uno cuando analiza bajo ese concepto entiende que el perdón del padre es mucho más, va mucho más allá de lo que nosotros podíamos entender actualmente, porque ahora estamos de acuerdo que uno ama a su hijo y uno está dispuesto a muchas cosas por su hijo a perdonar las cantidades de veces que sea necesario. Pero en la cultura de Oriente Próximo eso no era normal. El hijo deshonró a la familia y el hijo no vuelve más. No se le perdona más porque él deshonró a la familia. Pero nosotros vemos ahora y entendemos, por ejemplo, que la parábola del hijo pródigo, más que del hijo pródigo, se trata del padre amoroso. La parábola del padre que recibe al hijo a pesar de los errores y la deshonra que le ha traído, él lo recibe. Mire qué precioso, ¿ah? Sigamos revisando. Tenemos un ejemplo aquí. En 1 Corintios 11 2 al 16, por ejemplo, Pablo habla sobre el uso de los velos en la adoración. Hay iglesias que ocupan velos, ¿no es cierto? Este pasaje ha sido objeto de muchas interpretaciones y también malentendidos. Sin embargo, en el contexto cultural del mundo greco-romano, el uso de un velo era un signo de modestia y respeto de las mujeres. O sea, hay que ir al contexto en el cual Pablo está exigiendo esto, especialmente en público. Las mujeres usaban velo. En algunas culturas, no llevar velo podía asociarse con la vergüenza o incluso con inmoralidad. Al conocer este contexto cultural, se puede interpretar de mejor manera el consejo de Pablo, quien busca que las mujeres cristianas mantengan una apariencia respetable en la adoración pública, acorde a las normas culturales de su época. El contexto cultural es una herramienta esencial para comprender la Biblia, ya que ilumina el significado original de las prácticas y costumbres descritas en los textos sagrados. Sin este contexto, muchos pasajes pueden parecer confusos o pueden ser simplemente mal interpretados desde una perspectiva cultural moderna.
Vamos al cuarto, nos quedan dos más, ¿ya? Así que aquí queda un poquitito. No quiero extenderme mucho en el contexto gramatical, ¿saben por qué? Porque este está muy asociado a lo que son lenguas originales, ¿ya? Cuando hablamos de lengua original estamos hablando de hebreo, arameo y griego. Vamos a ver los puntos principales, ¿ya? El contexto gramatical se refiere al estudio del lenguaje y la estructura gramatical del texto en su idioma original, como el hebreo, el arameo y el griego. Este análisis gramatical es crucial porque el significado preciso de una palabra o frase a menudo depende de su forma gramatical, su relación con otras palabras en la oración y las reglas lingüísticas del idioma original. El contexto gramatical proporciona las herramientas para captar matices, conectores y giros lingüísticos que pueden no ser evidentes en una simple traducción, ayudando así a una interpretación más precisa del texto bíblico. Y yo les quiero preguntar, no sé si la semana pasada les hablé acerca del pasaje donde nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Lo vimos, no? Parece que no. Yo de repente me pierdo porque estoy haciendo esta misma asignatura en otro instituto, así que estoy como, de repente digo, ¿le habré pasado esto? No, se lo habré pasado. Vamos a echarle una manita, ¿ya? Ya, está en Juan 21, del 15 al 19. Vamos a ver un poquitito de lo que es, déme un segundito, Biblia paralela, Juan 25, déme un segundito, Juan 25, no, 21, déme un segundito, estoy casi listo. Juan 21, del 15 al 19, aquí está. Ya, probablemente lo van a ver un poco pequeño, ¿ya? Así que vamos a tratar de ver si lo podemos, a ver si lo puedo agrandar esto. Ya, aquí lo agrandé un poquito, ya. Miren, quiero que pongan atención a esto. ¿Logran ver ahí? Sí, está en griego, ¿no es cierto? A ver si logro traducirlo, no, no puedo traducirlo, pero aquí yo lo voy a traducir. Eh, Fíjese que le está preguntando a nuestro Señor Jesucristo a Pedro, tú, Simón y Petro, eh, Simón, ya, le pregunta, ¿tú me amas? Y fíjense la palabra que está ocupando. No sé si ustedes han escuchado los términos de amor que se ocupan en griego, agape, filios y eros. Son tres palabras, la Biblia ocupa habitualmente dos, filios y eros. Pero no, filios y agape. Cuando se traduce por amor, agape o filios. Agape se refiere a un amor profundo, un amor incondicional. Filios se refiere a un amor filial de amigo o de pariente, ¿ya? Y eros se refiere al amor de parejas, al amor que hay entre una mujer y un hombre. Esos son los tres amores que habitualmente se usaban en griego, pero los tres se traducen como amor, eso es lo que le quiero decir. Y fíjense lo que está haciendo acá. Nuestro Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas con amor ágape? ¿Y sabes lo que le responde Pedro a nuestro Señor Jesús? Sí, yo te amo con amor filio, con amor filial. Y nuestro Señor Jesucristo le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas con amor ágape? Y Pedro le vuelve a decir, Señor, yo te amo con amor filial. No le está respondiendo lo que nuestro Señor Jesucristo le dice. Pero ¿cómo dice la traducción nuestra? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Le está respondiendo lo que el Señor Jesús le pregunta, pero no le está respondiendo eso. Por eso vamos a ver lo que dice el original. Bueno, señor, a ver si lo puedo cambiarle el idioma para que aparezca en español. Deme un segundito. Me demoro poco aquí. Ah, ya está Entonces necesito aquí cambiarlo al español. Ya. No, no, pero sí lo vamos a dejar así como está. Vamos otra vez para que vayamos viendo. Esto es griego, así que estamos avanzando. Entonces aquí le dice, tú me amas con amor. Le dice, ¿me amas con amor agape? Sí, le dice, yo te amo con amor. Ahí dice filo, que es filio en español, que es con amor, con afecto. Y le vuelve a preguntar a nuestro Señor Jesucristo, ¿tú me amas con amor agape? Y él le vuelve a decir, Señor, yo te amo con amor filial. ¿Están entendiendo la importancia de conocer las lenguas originales? Hay otro texto,
que queda en, lo voy a mencionar otro. Con eso me voy a saltar después todo lo que es la parte, porque ahí no, que en Hechos 1:8. ¿Qué es lo que dice Hechos 1:8? ¿Alguien se acuerda? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Fíjense lo que dice el original. Miren, aquí está la palabra testigos. Yo sé que se ve medio chiquitito, pero si alguien logra ver qué es lo que dice ahí, testigos, la palabra original, ¿qué es lo que dice? Está ahí, lo estoy remarcando con el ratón. ¿Alguien alcanza? Mar- Mártires. Y me seréis mártires. ¿Se fijan cómo cambia el significado? ¿Y qué significa un mártir? Alguien que da su vida por la causa. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, si lo podemos interpretar de esa manera, que ustedes van a dar su vida por mí, van a ser testigos. Y fue así, mis hermanos, porque ¿cómo murieron los apóstoles? Quemados, decapitados, crucificados. O sea, hubieron, cada uno de ellos tuvo muerte, pero terrible, terrible, mis hermanos. Entonces, cambia el significado y interesante porque cuando uno, por ejemplo, este nuevo movimiento apostólico que hay, ¿ya? Porque ellos dicen que son parte de este movimiento apostólico, los primeros apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida, estuvieron dispuestos a abandonar todo, todo, de abandonar las riquezas por seguir a Cristo, ¿ya? E incluso dar su vida. Se fueron a lugares donde ellos estaban expuestos. Yo digo, si quieren ser apóstoles, váyanse a Indonesia, donde están matando a los cristianos. Váyanse a Medio Oriente, donde están matando a los cristianos. Ahí van a ser, ellos van a ser testigos, van a ser mártires. Si quieren ser apóstoles, vayan allá. Bueno, Señor nos dé la sabiduría. Vamos, entonces, estamos nosotros, a ver, dejar de compartir. A ver, voy a seguir acá. Estamos, ahí está, ya, muy bien. Voy a saltarme esto, los componentes del contexto gramatical, porque no nos va a dar y tiene que ver con un aspecto más técnico, ¿ya? El uso de preposiciones, la concordancia, artículos definidos e indefinidos. Tenemos un ejemplo, y aquí está el ejemplo que yo les daba. Juan 21:15, donde Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? En el texto griego original Jesús usa el verbo agapao para amor, que denota un amor sacrificial e incondicional. Sin embargo, Pedro responde usando filio, que denota un amor fraternal o afectuoso. La diferencia en los verbos utilizados por Jesús y Pedro subraya que Pedro, después de haber negado a Jesús, es incapaz de proclamar un amor sacrificial en ese momento, lo que añade una capa emocional y teológica que no se ve fácilmente en una traducción en español. Y vamos por último al contexto teológico. Este es el quinto, ya el último. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Está hoy día media densa la clase, ¿no es cierto? Son hartos temas, ¿ya? Eh, Excelente, excelente. Hay que verla de nuevo después. ya. Ahí se la vamos a enviar a nuestro hermano Patricio para que la suba, ¿ya? Vamos al contexto teológico. El contexto teológico se refiere a un marco doctrinal y las creencias en las que se inscribe un texto bíblico. Se trata de entender el desarrollo de las ideas teológicas en la Biblia, cómo éstas se relacionan con la revelación de Dios y cómo cada pasaje contribuye al mensaje general de las Escrituras. Este contexto examina cómo los autores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, presentan la creación, la redención, la salvación, el pecado, el juicio, etcétera, etcétera, y cómo estos temas se desarrollan progresivamente a lo largo de la escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Mire, a mí me asombró, mis hermanos, hace algún tiempo atrás, ya hace algunos años, ver una frase en internet que a mí me chocó mucho. Y esta frase decía que Dios odia al pecador. eh, no sé si alguien la leyó o la ha escuchado por ahí. Dios odia al pecador, ¿ya? Está constantemente airado, lo odia todos los días. Y esto se basa en un texto bíblico, ¿ya? Denme un segundito aquí mientras busco, eh, para que vayamos revisando acá. Y eso es cuando uno
no solamente tiene que ver con contextos de la Biblia, sino también con un contexto teológico, porque eso contradice una gran cantidad de textos donde Dios muestra su amor por la humanidad. Veamos. eh, ya. Veamos, ¿qué es lo que dice? Dice, Dios odia al pecado y también al pecador. Y eso basado en un texto que está en... Aquí lo tengo. En Salmos, por aquí lo tengo. En Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Ya? Estamos de acuerdo. Pero veamos qué es lo que dicen otros textos. Por ejemplo, aquí anoté Salmo 35. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Fíjense lo que dice Hebreos 8:12. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. También Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces este texto nosotros tenemos que analizarlo dentro de la teología sobre quién es Dios. Y Dios es amor, pero también Dios es justo, eso estamos de acuerdo. Y su ira será derramada en el infierno en un futuro. Eso también es un tema teológico. Pero hay que tener cuidado porque nosotros podemos finalmente desperfilar lo que significa una correcta comprensión de quién es Dios a través de este tipo de enseñanzas. Sigamos. El contexto Doctor, teológico. Sí, sí, perdón, doctor, bueno, aquí ya se metió en el texto, contexto teológico, pero hace un momento atrás, bueno, con respecto a los versículos que tomó varios versículos, obviamente que usted lo está señalando basándose en una palabra que, ¿no es cierto?, es el amor, o amor. Uno puede hacer también una buena, digamos, una presentación, un sermón, de esta manera, pues, no saliéndose los parámetros para que no exista, entre comillas, una herejía o estemos enseñando mal o estemos exponiendo mal la palabra. A su momento usted conversaba al principio de la enseñanza, no sé si estoy bien sí, tiene que ver con eso. Mire, yo trabajé ese texto, mi hermano, y le voy a mostrar acá cortito. Porque yo lo trabajé, porque a mí eso me sorprendió y me chocó. O sea, nosotros predicamos un Dios que invita, un Dios de amor, ¿no es cierto? Entonces, yo en su momento copié esto y estuve revisando, por ejemplo, varias versiones. Y, por ejemplo, me encontré con algunas traducciones. Por ejemplo, la de versión Torres de Amat, que es una traducción muy interesante, dice que Dios fue justo, fuerte y misericordioso. ¿Se enoja acaso todos los días? Y encontramos otra más, por ejemplo, la traducción, Dios es juez justo y fuerte y longánimo, no trae ira todos los días. Entonces aquí estuve trabajando eh, acerca de lo que son algunos textos y también revisando, y también revisé otros textos más, por ahí los tengo anotados, a ver si por aquí están. Fíjense que hay otro. Juan 4, 9, 10. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y seguimos revisando Ezequiel 18, 23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Y empezamos a revisar cada uno de estos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si nosotros analizamos los contextos, mis hermanos, nos damos cuenta que hay un contexto que tiene que ver con el entendimiento de otros versículos, en lo que se refiere al contexto literario, pero también tenemos acá un contexto que tiene que ver con un tema teológico, porque si nosotros afirmamos que Dios odia al pecador, ¿qué vamos a estar invitando nosotros al pecador si Dios lo odia? No sé si están entendiendo, hay un contexto que es teológico, que tiene que ver con lo la... que dicen los calvinistas, no, bueno, los actuales. Sí, bueno, ahí hay un tema más o menos nomás. Pero, ¿cómo sustentamos nosotros esas doctrinas? Yo siempre, o sea, yo digo en este tipo de doctrina como la que usted acaba de mencionar, hay un tema de contextos. Yo lo que veo ahí son contextos que están incorrectos. Sigamos. El contexto teológico es crucial para evitar interpretaciones fragmentarias o distorsionadas. Cada pasaje bíblico debe ser interpretado no solo en su contexto inmediato, ya lo dijimos literario, histórico, gramatical, sino también a la luz de la teología bíblica en su conjunto. El contexto teológico también ayuda a mantener la coherencia doctrinal, permitiendo que las escrituras se interpreten a la luz de la escritura.
Componentes clave del contexto teológico. Recordemos que la revelación es progresiva. La Biblia presenta una revelación progresiva de la voluntad y el plan de Dios para la humanidad. La teología de la creación, el pecado, la redención y la restauración se desarrolla a lo largo de las Escrituras. Esto significa que los textos del Antiguo Testamento deben ser interpretados a la luz de la revelación plena que se encuentra en el Nuevo Testamento. Lo que yo les decía, o sea, si nosotros predicamos del Antiguo Testamento, tenemos que llegar al Nuevo Testamento, tenemos que llegar a Cristo, donde las promesas y profecías encuentran su cumplimiento en Cristo, la revelación progresiva, ¿ya? Sigamos, la doctrina de Dios, lo que se conoce como teontología o teología propia. La Biblia revela la naturaleza de Dios como creador, sustentador y redentor. A lo largo de las escrituras se desarrollan aspectos clave de la doctrina de Dios, su soberanía, justicia, santidad, amor y misericordia. El contexto teológico implica interpretar pasajes individuales a la luz de la visión completa de la naturaleza de Dios en toda la Biblia. Y quiero detenerme en esto, mis hermanos, porque hay algo que sucede con Dios que de repente a nosotros nos cuesta entender. Dios es misericordioso, totalmente misericordioso y totalmente justo. ¿Me entienden? Cuando hablo que Él, su amor es un amor, diríamos, como se dice, un amor escandaloso. Dice que sus misericordias se renuevan cada día, pero también es un Dios justo, que no tolera el pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y también es un Dios que se aira, un Dios que tiene una ira, que la ira de Dios, que es algo que por lo cual no se juega. Pero fíjense que nosotros de repente interpretamos según nuestros propios conceptos humanos. Y si, ¿qué pasaría si yo hablara de alguien que es misericordioso y justo al mismo tiempo? Diríamos que alguien que quizás es desequilibrado porque no se pueden expresar ambos sentimientos, por decirlo de alguna manera, o ambas actitudes al mismo tiempo, pero para Dios no es problema. Dios es justo y Dios es misericordioso y no hay ningún conflicto en él. ¿Qué es lo que pasa? De repente, dentro de algunas tradiciones buscan colocar a Dios como Dios justo. Mire, veámoslo de esta manera, se lo voy a presentar de esta manera. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera que la iban a apedrear? ¿Se acuerdan qué es lo que le responde nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde están? A ver, ¿cómo dicen? A ver si alguien se acuerda. Le dice, ni yo te condeno, ¿no es cierto? Resumamos la historia. Ni yo te condeno. Claro. Ya. Pero ¿qué le dice? Y si nosotros decimos ni yo te condeno, nosotros hablamos que la misericordia de Dios, wow, acá arriba. No hay que condenar a nadie porque Dios es un Dios que, o nuestro Señor Jesucristo es un Dios que no condena a nadie, que Él tuvo misericordia hasta de la pecadora más terrible. Pero ¿qué le dice, qué es lo que le dice después? Que ni yo te condeno. Vete y no pegues más. Y la justicia de Dios, ¿me entienden? Es un Dios que es completamente misericordioso, pero también es un Dios justo, porque en lo que le dice, vete y no peques más, le está diciendo, esto que estás haciendo te está haciendo daño, te está haciendo mal, tú tienes que dejar ese estilo de vida. Entonces está siendo misericordioso y justo al mismo tiempo. A nosotros no hacemos eso. Nosotros somos de repente muy legalistas o también de repente somos Color. muy permisivos. Vamos a los extremos. Dios es completamente justo y es completamente misericordioso. Ya, sigamos, mi hermano, porque estamos ahí embalados con la clase. Cristología, la persona y la obra de Cristo. Estamos en el contexto teológico. La Biblia y en particular el Nuevo Testamento revelan a Jesucristo como el centro de la redención divina. El contexto teológico exige que cada pasaje bíblico se interprete teniendo en cuenta cómo revela o apunta a Cristo, ya sea de manera directa o indirecta. Esto incluye las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, los relatos, los evangelios y las reflexiones teológicas sobre Cristo en las epístolas. Por ejemplo, los que son los tipos. Vamos a hablar sobre eso también en las próximas clases. La neumatología, que es la doctrina sobre el Espíritu Santo. El contexto teológico también incluye la comprensión de la persona y obra del Espíritu Santo desde su participación en la creación. Cuando dice hagamos al hombre, ahí está incluido ya implícita la Trinidad.
está el Espíritu Santo trabajando desde el inicio hasta su rol en la regeneración, santificación y empoderamiento de los creyentes en el Nuevo Testamento. Porque el Espíritu Santo no solo santifica, regenera y santifica, también empodera. Y eso es algo que los cesacionistas no han entendido, que el Espíritu Santo no solamente produce cambio de vida, además provee a los cristianos de dones para edificar el cuerpo de Cristo, que es un tema para nosotros trascendental. El Espíritu Santo es clave para la interpretación y aplicación de la Escritura, y su obra es crucial para entender el crecimiento espiritual y la misión de la Iglesia. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia? Predicar las buenas nuevas. Desde una perspectiva carismática, el Espíritu Santo ha desarrollado su función desde antes de Pentecostés, por lo cual es importante revisar la forma como operaban los dones en el Antiguo Testamento, cómo se manifestaba. Sigamos. La soteriología, que es la doctrina de la salvación, la teología bíblica de la salvación o soteriología, incluye temas como la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación y la glorificación. Cada pasaje relacionado con la salvación debe ser entendido a la luz de la revelación general de cómo Dios salva a su pueblo a través de Cristo y cómo esa salvación se aplica a los creyentes por gracia mediante la fe. La escatología, la doctrina de las últimas cosas, ¿ya? La Biblia revela la culminación de la historia humana en el retorno de Cristo, el juicio final y la creación de nuevos cielos y nueva tierra. El contexto teológico implica interpretar la profecía y pasajes escatológicos en el Antiguo y Nuevo Testamento a la luz de la enseñanza completa de la Biblia sobre el fin de los tiempos y el establecimiento del reino de Dios. Después tenemos la antropología teológica, que es la doctrina del ser humano. La Biblia presenta una visión única de la naturaleza humana, tanto en su estado original de creación como en su caída y redención. El contexto teológico requiere que se entienda quiénes somos como seres humanos a la luz de la creación e imagen de Dios, la caída en el pecado y la restauración a través de Cristo, puesto que nosotros somos restaurados a través de Cristo. Nosotros nuevamente podemos, miren, nosotros después de la caída quedamos separados de Dios, ¿ya? Separados. Hubo muerte no solamente física, sino también muerte espiritual. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el sacrificio de Cristo puede hacer que esa semejanza, imagen de semejanza, pueda ser restaurada y nosotros nuevamente podemos comunicarnos con Dios libremente. Recordemos que dice el autor que cuando nuestro Señor Jesucristo muere, el velo, simbólicamente el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, se rasga. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo esto de su carne. Entonces, nosotros tenemos acceso, algo que en el Antiguo Testamento solamente algunos tenían porque Dios permitía o Dios se comunicaba con ellos. Dios se comunicaba con ellos. Pero ahora nosotros podemos tener una relación fluida, directa con Dios, algo que es un regalo solamente que hace nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Entonces, hay que entender que esa comunión que había en el Edén se restaura ahora, se restaura. O sea, nuestro Dios conversaba con el hombre, con el ser humano, y no había problema. Ahora nosotros nuevamente podemos conversar con Dios. Es restaurada esa posición. Nos queda una diapositiva más. Ejemplo, consideremos el Sermón del Monte en Mateo 5:7. Este pasaje es uno de los pasajes más significativos y estudiados de los evangelios, ya que presenta las enseñanzas fundamentales de Jesús sobre la vida en el reino de Dios. Cuando se interpreta dentro de su contexto teológico, el Sermón del Monte revela más que simples instrucciones éticas o morales, proporciona una visión profunda del reino que Jesús está inaugurando y el carácter de aquellos que forman parte de ese reino. Bueno, mis hermanos, ¿alguna consulta? La diapositiva ya se las envié, repásenla. Vamos a hacer un trabajo más adelante. La próxima semana empezamos a ver las figuras retóricas, figuras literarias. Van a ser 2 clases solamente de eso y ahí vamos a tener unos par de ejemplos que vamos a trabajar y después vamos a hacer un trabajo. ¿Consultas? Parece que A estamos. mí se me olvidó que se me olvidó lo que quería preguntar. Que estamos un Ya me voy a poco, acordar ya. es harto material hoy día, así que también por eso, es harto material, mis hermanos.
Pero ahí cualquier cosita, estamos Con ahí, respecto, mi pastor, perdón, ¿sí? con respecto a la neumatología, a la doctrina del Espíritu Santo, hace poco escuché a un pastor que también tiene que ver, ¿no es cierto?, con los estudios teológicos, tiene inclusive un doctorado en divinidad, y decía que estamos enfatizando mucho el Espíritu Santo, pero en algunos seminarios, colegios, institutos, nos está enseñando mucho la persona de Cristo, de Jesús, o en darle más énfasis al tema de Jesús, porque nosotros somos Trinidad, o sea, tenemos la Trinidad, y también el énfasis que debemos darle al Padre también. Eso es como, por ejemplo, dándole una crítica, no sé si constructiva, con respecto a la doctrina de la, digamos, a ver, del Espíritu Santo, neumatología, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto, mi pastor, existe. Obviamente que yo estoy recién entrando a esto a estudiar, pero en alguna escuela enseñan en profundidad lo que es el hijo. O sea, por Esto hacerle una pregunta a usted, po. Esto se enseña en teología, hermano. Ahí está nuestro hermano Patricio, pero dependiendo de la cantidad de teología, hay instituciones que tienen tres teologías, otros tienen cinco. Habitualmente en teología uno se enseña sobre Dios, Trinidad, Biblia. Teología 2 se enseña sobre Cristo y otras doctrinas dependiendo de las que considere. Y en teología 3 se enseña neumatología. Eso es lo habitual, ¿ya? Ahí se trabaja y se va desarrollando el entendimiento. Ahora, fíjense que la neumatología fue considerada por mucho tiempo la hija pobre de la Trinidad, en el sentido que no se enseñaba mucho, y ahora en el siglo XX se ha trabajado bastante, o por lo menos había un énfasis, y eso también ha sido producto de los grupos carismáticos, como los pentecostales, otros grupos que han impulsado este estudio acerca de lo que es la neumatología. Y ahora tenemos libros muy buenos, muy buenos. Hay libros ahí que son interesante para trabajarlo. Yo hago clases de neumatología y me he encontrado también con algunas personas que critican harto el énfasis que nosotros damos, pero estamos hablando de Dios, el Espíritu Santo es Dios y debemos tratarlo como tal, ¿ya? Es importante eso. Da la impresión que se le tratara como un hermano menor, pero no es así. Y el hecho que diga tercera persona de la Trinidad no significa que sea tercero en importancia, sino que es para Claro, simplemente dentro de lo que es la clasificación. Así que creo que en ese aspecto no debería haber inconveniente, mi hermano. Seguimos estudiando, no descuidando también lo que es la cristología, lo que es el estudio, la teología propia. Finalmente no descuidando ninguna teología, vamos estudiando todas las teologías de forma integral. amén. A ver, hermano, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, no sé si hay una consulta más o si no, finalizamos la clase.